Un saludo cordial a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro querido programa Contrapunto. El día de hoy estamos nuevamente acompañados del licenciado Reinaldo Rivera, docente de nuestra Casa Superior de Estudios, administrador de empresas de profesión, magíster en lo que es un MBA, Magíster en Business and Administration, y actualmente desempeña papel en el directorio del Colegio de Administradores de La Paz, ¿no? Y también nos acompaña Jonathan Peredo, estudiante ya de noveno semestre de la carrera de Ciencias Políticas de nuestra universidad. El día de hoy vamos a tocar un punto bastante interesante, siguiendo un poco con la lógica de lo que hablábamos de las instituciones empresariales y demás. Vamos a tocar el punto de las ONGs, ¿no? O los organismos no gubernamentales. Para eso, creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es una ONG? ¿A qué se dedica? O más o menos, ¿qué comportamiento tiene? Así que, bueno, les paso la palabra. Bueno, muchas gracias, señor decano. Muchas gracias, Jonathan. Este tipo de espacios son bastante más importantes cada vez que se pueda no solo debatir, sino sacar nuevas ideas, ¿no? Solo las perspectivas futuras, ¿no? A un inicio de un año 2025, cuál sería el papel de algunas de las organizaciones que pueden ser, en este caso, las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Que vienen a ser un papel de orden social, pero privado, ¿no? Donde podrían estar estructuradas en algunos elementos, algunos aspectos como las organizaciones no gubernamentales educativas, de infraestructura o de salud, de caridad y de algunas otras que pueden ser tal vez de desarrollo, ¿no? Desarrollo rural agropecuario o desarrollo urbano en relación a alguna temática, ¿no? Entonces, una estructura organizacional de una ONG, que es una organización no gubernamental, tiene varios elementos parecidos a las de las empresas. Una de ellas podría ser el tipo de sociedad, ¿no? de grupo, que son las fundaciones. Otras pueden ser las asociaciones, las cooperativas. Ha ido cambiando en los últimos 10 o 15 años la estructura legal, ¿no? Pero, sin embargo, todas estas organizaciones se van a inscribir o se van a registrar en las gobernaciones de cada departamento. Otro elemento de las organizaciones no gubernamentales pueden ser nacionales o pueden ser internacionales. Es más, dentro de los datos estadísticos, las ONGs en el mundo son un porcentaje mayor al número de las empresas, y en Bolivia no es tampoco diferente, ¿no? Será pues mayor, más un 60% de estas organizaciones son organizaciones no gubernamentales, ¿no? Y el resto serán empresas. Entonces podemos tal vez conversar un poco también con Jonathan, el hecho de la esencia, ¿no? Tanto no solo organizacional, sino la esencia de estructura política, ¿no? Política desde el punto de vista de los lineamientos de orden institucional y también de las finalidades que podían tener y tal vez parte de una historia, ¿no? De lo que viene a ser este tipo de organizaciones. Por favor, Jonathan. Bueno, muchas gracias. Partiendo por el inicio, el tema de las ONGs o las organizaciones no gubernamentales, estas están destinadas más que todo a tener este fin, un fin social muy específico y también un fin social muy que sea relevante, que sea importante. También la naturaleza social y de desarrollo de estas organizaciones las hace que sean no lucrativas, no tienen ese fin como las empresas, y muchas de sus actividades las realizan por medio de la recaudación de fondos, por donaciones que puedan tener, pero que no sean no lucrativas no significa que estén exentas de realizar actividades financieras, actividades comerciales. Hay incluso algunas ONGs que forman parte de sociedades comerciales,
pero la diferencia es que a partir de lo que vayan ganando, hay algunas ONGs, por ejemplo, digamos que van a poder vender calendarios, van a vender algunos servicios. Todo ese dinero, todos esos recursos los van a destinar a la parte de su patrimonio y los encargados, los directores no tendrían que llevarse nada de esos recursos que se obtienen. A la fecha, hasta la actualidad, las ONGs fueron cumpliendo ese rol que no podía cumplir el Estado completamente, que eran actividades de cambio climático, medio ambiente, también estaba la situación de pobreza, de servicios básicos, educación, salud, muchos de esos problemas que siguen siendo recurrentes hasta la actualidad. Ya hablando de la normativa del Decreto Supremo, es a partir de los años 90 que ya se menciona, ya se toma en cuenta a las ONGs como personas jurídicas o como instituciones privadas aparte que no tienen esta finalidad de lucro, que pueden ser nacionales, extranjeras, pueden ser de la iglesia, pueden ser laicas, que van a cumplir esta función de desarrollo y también algunas funciones asistenciales, y bien pueden obtener este apoyo del Estado o pueden recibir el apoyo extranjero. Y a partir también de este año se crea el Ministerio de Planeación y Coordinación, que ya va a regular el tema de las ONGs. Y a partir de los 90 se fue actualizando la normativa. La última que se tiene es el Decreto Supremo 3746 del 2018, si no me equivoco, que ya habla cómo se van conformando las ONG, los requisitos, todo el proceso que tienen que seguir, aparte también el tema de las fundaciones, las asociaciones civiles, para que gocen de esta legalidad, y también establece que ya las organizaciones pueden, cualquier organización, cualquier institución, cualquier partido político puede conformar su ONG con tal de que sea un fin legal también. Bueno, ya también en el desarrollo de la historia se fueron aprovechando muchos de estos temas de los partidos. Y solo como algunos datos, o sea, sobre cómo se conforman las ONGs, ahí tiene que haber un representante legal, claro, de la ONG. En el caso nacional se tomará en cuenta el tema de un estatuto aprobado, también tiene que tener el poder notarial vigente de ser representante, la personalidad jurídica vigente, el tema de los formularios de identificación y también de los planes, proyectos que tienen contemplados, y también el NIT. Es como una conformación de una empresa en algunos casos, la ONG, y en el caso de las extranjeras se quita el tema de los estatutos y de la personalidad jurídica para cambiarlo por un acuerdo marco de cooperación básica, que eso ya es relacionado al Ministerio de Relaciones Exteriores. Se mencionan algunos otros requisitos también para la conformación de las ONGs, que son el caso de que deben presentar anualmente los planes, programas, proyectos, actividades que vayan a realizar. Tienen que estar bien fundamentados, bien estructurado. También el tema de los flujos que cuenten, de su estado patrimonial, que también paguen el IVA, todo esto para evitar un poco que paguen estos impuestos adicionales por todos los recursos que están recibiendo, bien por las donaciones o bien por la parte de alguna donación o que reciban algún dinero del extranjero. Perfecto. Bueno, bastante interesante todos los puntos que acabamos de mencionar, bueno, que acaban de mencionar en realidad. Me llama la atención que es relativamente reciente, ¿no? Pues, si hablamos de la década de los 90, en temas de historia de un país, es nada, ¿no? Entonces, no sé si es que de repente nos podrías mencionar, Jonathan, alguna experiencia específica de tema histórico, ¿no? Que podríamos ver, o si no, nos podríamos adentrar un poco más ya en el siguiente punto que quisiera tocar, ¿no? Que es las funciones que tienen las ONGs en nuestro país, ¿no? Porque nos mencionaron que pueden ser de todo, variadas, que muchas instituciones pueden crear sus ONGs. Más o menos, ¿cuáles son las funciones que tienen en nuestro país?
Yo creo que primero podemos ir por la parte histórica porque es interesante ver cómo se fueron desarrollando las ONGs porque pasó mucho desde la Segunda Guerra Mundial, también el tema de las dictaduras militares y la democracia, cómo fueron forjando. Y en el tema histórico, yendo un poco al panorama internacional y más específico en América Latina, en la región, el tema de las ONGs surgió a partir de los años 50. El tema de la Segunda Guerra Mundial, todos los problemas que surgieron, la coyuntura también social, política, económica, incluso cultural que se vivía, impulsó a que se formen estas ONGs, pero bueno, más que todo eran como organizaciones pequeñas que eran impulsadas por la Iglesia Católica, que realizaban actividades para las personas que más lo necesitaban. Y con el pasar del tiempo se fueron expandiendo, fueron desarrollándose mucho más y, por ejemplo, en los años 70 ya se tenía otra visión y ya partía, ¿no? Ya no era exclusiva de la Iglesia Católica, sino que se agregaba el tema de los políticos, también de los intelectuales, de los docentes universitarios de diversos países que fueron conformando también con algunos religiosos algunas ONGs y se vieron motivados por el tema de los exilios, de las torturas que se vivieron en esos años y fueron conformando estas organizaciones que también duraron en el tiempo. Las ONGs también fueron agarrando desde el principio estas dos líneas que eran la desarrollista y la asistencialista, que también fue por una influencia internacional. Primero la desarrollista, que se presentó desde Norteamérica, desde Estados Unidos, por la Alianza para el Progreso, que le brindó este enfoque desarrollista a las ONGs, y segundo de la Iglesia, que fue a partir del Vaticano. Hay un documento muy específico sobre el Vaticano, no recuerdo muy bien el nombre, pero a partir del Vaticano es que se fortaleció ese vínculo entre la sociedad, el Concilio del Vaticano, que se fortaleció la relación entre iglesia y sociedad y también la motivación a que se puedan realizar esta labor asistencialista en la sociedad. Ahora, yendo a Bolivia, también no es que en los 90 surgió la primera ONG, sino que desde los 50 también se fueron formando a partir de la Iglesia Católica, que empezó a desarrollar estas misiones y también juntando el tema de la evangelización y las actividades pastorales, fueron acercándose a muchas secciones del país para brindar temas de donaciones de alimentos, cubrir salud, educación, bienestar en general de estas poblaciones. Hay un dato interesante también, un poquito yendo atrás de los 50, la primera ONG en Bolivia, que se la puede mencionar, fue fundada por un personaje un tanto controversial en la historia de Bolivia, que es entre querido y odiado, que justamente se fundó en 1931, que fue Simón Patiño, que esa contaría como la primera ONG en Bolivia. Pero bueno, eso es como un dato aparte. Volviendo a los años 50, muy impulsado, ¿no?, por la situación de las iglesias, de la Iglesia Católica, de las necesidades de la población, se fueron conformando algunas organizaciones, asociaciones, fundaciones, principalmente en Chuquisaca, La Paz, Cochabamba y Oruro, en esos 4 departamentos donde se encontraban, entre otras 7, también organizaciones que contarían como las pioneras de Bolivia. Ahora muchas de esas ya no existen y otras se fueron adaptando y desarrollando con el tiempo. Entre los años 50 y los 60, las organizaciones, las ONGs no eran muy conocidas y fueron tomando mayor impulso con este éxito que tuvieron por las necesidades, ¿no?, que cubrían de la población, entre temas de pobreza, servicios básicos, y también se fueron ampliando mucho más, que la Iglesia quería conformar ya más misiones, más organizaciones, más asociaciones para poder cubrir todas las necesidades a las que el Estado no podía responder. A partir de los años 70 fue como que un giro muy importante por el tema de las dictaduras, y las ONGs religiosas se mantuvieron, eran un tanto limitadas, pero ya empezaron a surgir estas asociaciones que se conformaban desde partidos políticos, desde docentes universitarios, intelectuales y algunos religiosos con una visión más progresista,
para tratar estos temas de capacidad y de movimientos políticos, empezando a capacitar, empezando a enfocarse más en sectores populares, y primero fueron los campesinos y después se fue ampliando a otros sectores más. Y con este conjunto de personas se fueron formando muchas más organizaciones con esa visión política, pero también fueron tomando esta ideología neomarxista esos años, y ya muchos de esos movimientos u organizaciones se los iba entendiendo como organizaciones de izquierda, básicamente, por su ideología y también por el contexto militar que se vivía en estos años. Así que hay algunos autores que separan la historia en dos partes, el tema de las ONGs. Antes del 85, el tema del retorno a la democracia, del 21.060, y después del 85. Antes del 85 ya se habló, ¿no? El tema de la iglesia, el tema de estos movimientos de izquierda que se fueron formando, entre la visión asistencialista, el desarrollismo, y que también los partidos políticos tenían miedo tal vez de actuar tanto por las persecuciones que existían antes de los 80. Y a partir del 85, con todo el movimiento político, el retorno a la democracia, la estabilización económica, esta tendencia neoliberal, hicieron que muchos partidos políticos ya se animen a conformar ciertas ONGs, organizaciones, asociaciones, y a partir de 85, 90 se fueron expandiendo en una cantidad tan grande que, o sea, ya necesitaba ser controlado, ya necesitaba ser revisado, y por eso en los años 90 se estableció este decreto supremo también no tanto para controlar, pero sí para registrarlos, para ver cuántas existían, qué es lo que hacían en el país, porque también existe una situación en esos años del partido Movimiento Bolivia Libre, si no me equivoco, que empezó a crear tantas ONGs, pero le vio el beneficio propio de acercarse por ese medio a las personas en diversas partes del país, pero en simple beneficio del partido. Y es así que también hubo estas críticas a las ONGs, y también se las empezó a ver con una mirada ya no tan positiva durante esos años, porque ya empezaron a responder más a situaciones políticas que para lo que había surgido, ¿no? Para la parte social, para las personas que lo requerían, que lo necesitaban. Y bueno, ese desarrollo se fue dando a partir de los 80s, 90s, hubo una explosión en el tema de las ONGs que se conformaban en Bolivia, ONGs que llegaban desde el exterior para trabajar en el país, y que, bueno, a partir de los 2000 ya es una historia aparte, en cómo también fueron cambiando muchas de perspectiva y cómo se fueron adaptando también a los nuevos tiempos. Perfecto, bueno, gran explicación acerca de la evolución histórica de las ONGs. No tenía idea, la verdad. Sí se conocía algunas, que la mayoría de la gente lo conoce, ¿no? Como la Fundación Patiño y demás. Pero bastante interesante el proceso evolutivo que tuvieron, ¿no? Esas instituciones. Estimado Reinaldo, Jonathan ya nos habló acerca del desarrollo histórico, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de las ONGs en Bolivia? ¿Qué papel cumplen? Buena pregunta, ¿no? Sabiendo y tomando en cuenta que el impacto que han tenido en el mundo y el impacto que tienen en Bolivia, y también actualmente estamos en medio de muchos elementos que las organizaciones no gubernamentales están manejando, ¿no? Depende de la organización no gubernamental. Algunos ejemplos, ¿no? En Bolivia existen varias organizaciones no gubernamentales que precisamente mencionaba Jonathan, que se están registrando con algunos requisitos, ¿no? Uno de los requisitos para hacer una fundación, que son diferentes a una asociación o algún otro tipo. Dentro de eso, un ejemplo de la asociación puede ser la asociación de copropietarios de un edificio, ¿no? Que se registran y tienen un directorio, tienen un estatuto, tienen un representante legal que cada cierto tiempo van cambiándolo y van recaudando los fondos para el sostenimiento de ese edificio. Tienen algunas de ellas una forma de gestionar fondos también para algunos trabajos de mantenimiento del edificio o de mejoramiento de la seguridad, etc. Entonces es una muy común, ¿no? Si hay, no sé, pues 100 edificios o 100 condominios en algunas regiones, hay 100
organizaciones no gubernamentales relacionadas a esta, que son una asociación. Por otro lado, pueden haber algunas fundaciones nacionales como la Fundación Cuerpo de Cristo, que tiene orden católica, y hay algunas otras que son también de otros tipos de religiones, ¿no? En Bolivia, que también son ONGs religiosas, ¿no? De igual manera, ellos recaudan algún tipo de beneficios y donaciones y beneficios sociales, y también hacen algunas campañas, tienen canales de televisión, tienen auspicios y demás, y también se sostiene, ¿no? Económicamente y financieramente. Por otro lado, algunas de las organizaciones extranjeras, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de Visión Mundial, que tiene que ver con tema de salud también, o Save the Children. Estamos hablando de otras como una interesante es Open Society, ¿no? Del señor Soros, ¿no? Que es un multimillonario que hace muchos años se sabe que está presente en países de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que está levantando y tiene algunos intereses en sus recursos naturales. Hay una polémica, ¿no? Mundial, ¿no? Y también ha intervenido en temas de elecciones presidenciales en los Estados Unidos, ha hecho casi quebrar un banco en Inglaterra. O sea, es una persona que es denominado como un especulador, ¿no? De mundial. Y hablábamos con Jonathan también en algunas reuniones que hemos tenido. Hemos investigado algo también en Bolivia, ¿no? Hace mucho tiempo, ya unos 20 años atrás, intereses en algunos elementos de algunas cadenas productivas bolivianas importantes, la minería, por ejemplo. Se cree, digamos, que estas organizaciones han intervenido para dar inversión social y política para que tengan algún tipo de manejo político también, ¿no? Por otro lado, algo interesante son que, por ejemplo, las cámaras de comercio, ¿no? Las diferentes cámaras, la CAINCO, que es la más grande cámara de comercio en Bolivia, es una organización sin fines de lucro que más bien agrupa a otras cámaras y también agrupa a empresas que sí son con fines de lucro, pero la finalidad es más bien darles una palestra, darles información, capacitaciones. Crean un programa que se llama, por ejemplo, Funda Empresa, era parte de eso, otra Fundación para el Desarrollo Empresarial, otra ONG, Funda Empresa, que era parte de las cámaras, ¿no? De la CAINCO y otras más. Y la FEXPO Cruz, por ejemplo, ¿no? Es un programa de las cámaras, ¿no? Y sin fines de lucro, ¿no? Y ahí cada año tiene una de los productos de la FEXPO Cruz, es la Expo Cruz, ¿no? Es la exposición de la Semana de Santa Cruz el 25 de septiembre, pero durante todo el año tienen organizaciones y van nutriéndose de muchos eventos entre comerciales y también sociales. Otras ONGs educativas, hablábamos del Centro Boliviano Americano, ¿no? La Fundación Cultural Centro Boliviano Americano, ¿no? Que de igual manera los años que existen acá serán más de 40, que sí evolucionan también los aspectos organizacionales y también legales, ¿no? Pero siempre dentro de lo que viene a ser las organizaciones no gubernamentales. Entonces todo el mundo creería que un Centro Boliviano Americano es una empresa, es un instituto de inglés, ¿no? Cuando en realidad uno ve los estatutos, ve cuál es la filosofía y se puede ver en las páginas de su institución. Esta fundación cultural tiene que ver con el idioma inglés porque es un acuerdo de cooperación internacional entre Bolivia y los Estados Unidos. Entonces, ¿qué promueve? Promueve la cultura norteamericana de los Estados Unidos, ¿no? Y por eso es que, digamos, hay algunos intercambios de esa naturaleza con el CBA. Y en el paso del tiempo habría un CBA tal vez en La Paz, en Cochabamba, ¿no? Pero ahora ya existen en muchos lugares de Bolivia y que también tienen sus propios registros en sus propias gobernaciones. Ese es su papel cultural, porque también en el Centro Boliviano Americano se da la Aymara, digamos, ¿no? como idioma, y se promueve la cultura norteamericana. Fotografía, arte, también se hacen esos escenarios. Y ahora, ¿cómo se sostiene? Se sostiene también por los servicios que realizan, como cualquier organización, incluyendo a las empresas,
generan sus recursos para el pago de sueldos, salarios a sus empleados, para la infraestructura, para crecer, para hacer un poco de mercadeo también, etcétera, ¿no? Con la única finalidad que en los estatutos menciona es que no existe un dueño, ¿no? Que no va a generar la riqueza para el bolsillo de un dueño, sino si se va a generar, digamos, esas actividades económicas, primero es para el sostenimiento de la organización. Y si hace un muy buen papel, ¿no? Y si hace un muy buen papel económico y financiero, va a estar robusta para poder ayudar a otras organizaciones de ese tipo o a otra parte de la comunidad que dicen los estatutos. Entonces, mientras más robusta organizacionalmente y mientras más robusta financieramente, va a tener la posibilidad de cumplir con su objetivo de creación, que es la cooperación, la ayuda, el expandirse, ¿no? Y por último, ¿no? Yo me anotaba un poco acá, las ONGs financieras, ¿no? O sea, netamente ayuda de cooperación financiera. A diferencia de un banco, el banco es una empresa, pues la mayor parte son sociedades anónimas, la estructura legal. Una ONG financiera podría ser ProMujer, por ejemplo, ¿no? Que igual, ¿no? Dentro de los programas van a facilitar los créditos a emprendimientos de mujeres con unas tasas distintas a las del mercado tradicional o bancario, porque no son bancos, ¿no? Pero sí, digamos, se parece, toda la estructura de financiamiento tienen que devolver ese dinero también, ¿no? Y funcionan con eso. FIE, por ejemplo, era un fondo financiero, ¿no? Igual era una organización sin fines de lucro que ayudaba a los emprendimientos, a los micro, pequeños emprendimientos, que con el paso del tiempo lo manejó tan bien, ¿no? y le fue bien, y que en el tiempo se convirtió en un banco. Ahora no sé si, digamos, eso es bueno, yo no sé si es malo, ¿no? Pero ahora es un banco, ¿no? Es una sociedad anónima. Perfecto. Eso quería mencionar. Perfecto, bastante buena la explicación, bastante interesante. Gracias. Vemos que las funciones son varias, ¿no? Sí. Dependiendo básicamente en todas las áreas, educación, salud, Sí. en el tema financiero y Religioso. demás, en todos los sectores podríamos encontrar ONGs. Y tocando justamente el último punto, ¿no? De si es bueno o malo, de que deje de ser una ONG y pase a ser un banco, por ejemplo, en el caso Claro. que mencionamos. Y ya para cerrar también, la pregunta iría para Jonathan. El tema de, en este campo de acción que tienen las ONGs, ¿qué controversias, dificultades o, por el otro lado, puntos buenos podríamos encontrar, ¿no? O sea, poner en la balanza a las ONGs ya desde el punto de vista de cómo nosotros podríamos calificar su desempeño. Está bien, no sé si puedo de manera resumida dar un punteo de las funciones también en Bolivia, cómo evolucionaron y así entrar también al último. Perfecto. De manera rápida es que mucha información sobre las ONGs, investigaciones, no existe. Esto se estudió más en los años 80 y 90, solo que en la actualidad la visión se fue dando más a los movimientos sociales, pero hay algunos datos. Por ejemplo, en 1996, que se tomó algunos datos, existían 1.300 ONGs, pero solo 600 estaban registradas. Sus principales ámbitos de actividad se encontraban en educación, se encontraban también en temas de salud, un poco de medio ambiente, desarrollo industrial, lo que eran los emprendedores. No hay muchos datos de esos años. Para 2010, según una investigación en la revista social de Ciencias Sociales, Casos, explican que para el 2010 hay 600 ONGs en Bolivia, bolivianas, pero solo el 77% están registradas. Y también, o sea, ¿cuáles son los principales ámbitos de acción? Educación, medio ambiente, agropecuario, porcentajes, ¿no? Del 61% en temas de educación, 50% medioambiental, 47% agropecuario. Y es interesante también cómo se dio la distribución. Solo en La Paz, claro, 2010 y hace 14 años, que había una diferencia importante en temas de la población. En La Paz se encontraba aproximadamente el 43% de todas las ONGs
Y en relación a Santa Cruz, por ejemplo, que en esos años se tenía una población similar, en Santa Cruz solo se encontraba el 10% de las ONGs, siendo que tenían la misma cantidad de población y podían impulsar más temas de medio ambiente, salud, acceso a servicios básicos. Ya saltando hasta el 2014, con datos del Ministerio de Planificación del Desarrollo, existen hasta la fecha unas 178 ONGs, o sea, se ve 1.300, 600, hasta 770 y tantas, 78 que no, o sea, cuántas no están registradas o cuántas están operando en el país sin ningún registro. Pero de esas 178, en La Paz, por ejemplo, ahora que con el censo se vio que en Santa Cruz pasó ya a La Paz, en La Paz aún está como que el 43, 47% de todas las ONGs operando. En Cochabamba está el 23% y en Santa Cruz está solo el 12%. El cuarto lugar sería Chuquisaca con el 9% y Santa Cruz está más cerca de Chuquisaca que de Cochabamba y muchísimo más lejos de La Paz, siendo uno de los departamentos, bueno, siendo el departamento más poblado de Bolivia. Y el tema de a qué se dedican las ONGs. Con todas las noticias podemos pensar que temas prioritarios son la educación, la salud, el medio ambiente con lo de las quemas, el trabajo, la cultura, la minería. Podemos pensar en muchos de esos campos, pero los campos más, en los que más actúan las ONG son, primero, educación, que se mantuvo desde el 96 con un porcentaje del 68%, y el segundo, que llega a ser género, que está ocupando el 54% de todas las ONGs en el país. Medio ambiente fue recorrido del segundo lugar pasando hasta el tercero y salud subió. Y ahí es un dato interesante, o sea, ¿cuántas ONGs se dedican a estos temas? Siendo que en Bolivia uno puede pensar que hay tantos problemas que pueden ser abordados y tal vez género no es uno de ellos para que tantas ONGs se dediquen a esto, y sobre todo hay esta unión de algunas ONGs que se dediquen al género y a la educación, que es uno de lo más recurrente, y bueno, eso también podría representar un problema. Y complementando también lo que mencionaba el licenciado, algunos ejemplos de las ONGs bolivianas más conocidas, bien puede ser Banco FIE, que fue una de las primeras que trató el tema de los emprendedores, del desarrollo, también Aldeas SOS, la Fundación ARU, y bueno, solo algunos ejemplos. Aquí en Bolivia, como mencioné, 178 ONGs bolivianas registradas, y algunas ONGs extranjeras, por ejemplo, Swiss Contact, Caritas, Save the Children, como mencionaba, Visión Mundial, bueno, existen unas 51 según el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ahora pasando a esta parte de lo que hacen, las controversias, cosas positivas, obstáculos, cosas negativas, a mí me llama mucho la atención ese tema de género, porque en el contexto latinoamericano, en Perú, hace 2 años hubo un problema con una ONG, Plan International, que mencionaba que esta ONG se había encargado del tema de brindar la educación en temas de salud sexual integral, algo por ahí es el plan, y muchos padres, eso fue desde el 2015, y muchos padres en el 2021 recién empezaron a realizar algunas denuncias de cómo se estaba dando esta educación a los niños, y también es muy interesante ver cuánta recaudación de fondos se estaba recibiendo desde el extranjero, y también cómo eran sus manuales, cómo eran sus guías y qué visión daban a los niños y también a los docentes que tenían que dar esta formación, violando completamente la libertad de expresión y la libertad religiosa en caso de algún docente, pero que era obligatorio que tenían que hacerlo. Es interesante ver, por ejemplo, algunos libros aquí en Bolivia de ciencias sociales en los colegios, o libros de religión, por ejemplo. Yo veía uno la anterior semana y, o sea, no me esperaba ver la imagen de Marx en un libro de religión. Eso es muy interesante. Volviendo al plano aquí en Bolivia, hay un caso de 1994 que está registrado en la agencia de noticias Fides, que explica, ¿no?, que existían 60 ONGs trabajando aquí en Bolivia de manera ilegal, o bueno, no estaba regularizada, y que no sabían de dónde recibían los fondos y temían que estaban llegando bien del narcotráfico o bien de terrorismo extranjero.
Y si podemos adivinar en los 90 de dónde eran esas 60 ONGs, eran justamente de Chapar. Y se temía también que estaban ingresando muchos extranjeros con visas de turistas para quedarse de manera ilegal en el país y poder trabajar en estas ONGs, entrar en estas ONGs, y esto también fue algo que llamó la atención de la ONG UNITAS allá en Cochabamba. Volviendo a Perú, hay otro caso sobre el tema del extractivismo del sector minero, que el gobierno peruano, bueno, no el gobierno, sino algunas organizaciones civiles en Perú denunciaron que estas ONGs estaban impulsando el tema de la explotación y que no veían cómo eso estaba beneficiando al país y solo estaba beneficiando a los países extranjeros. Y esto también fue una situación denunciada aquí en Bolivia sobre el extractivismo y las ONGs que habían en el tema de la minería y del medio ambiente, en la contaminación y también cómo estaban sacando los recursos. Otro caso del 2021, dado por la Fundación Getúlio Vargas en Brasil, hablaba sobre el tema del medio ambiente y cómo había esta percepción de las ONGs, porque muchas personas sí resaltaban el trabajo de rescate de animales que había y cierto cuidado del medio ambiente, pero en Facebook, en X, en las redes sociales y también en el sentimiento de las personas, había un sentimiento de rechazo, de desconfianza en las ONGs por temas de corrupción, por temas de que no había transparencia de fondos. También hicieron algunas comisiones parlamentarias de investigación en las que invitaron a ciertas personalidades y también a algunos actores importantes en el tema de la cultura, también el tema indigenista, que denunciaron que había trata de personas en sus lugares donde habitaban, y también que las actividades de las ONGs no estaban promoviendo el desarrollo en sus localidades, sino estaban beneficiando a otras personas del exterior. Y también se vio muy envuelto en temas de que contrataron a ciertas personalidades políticas, ciertas personalidades de la televisión, de los medios, para promover estas ONGs, pero que, bueno, también tampoco estaban manejando de manera muy transparente sus actividades y sus fondos, las tareas que realizan, su legitimidad. Pero también hay algunos casos, por ejemplo, el caso de la ONG de Amnistía Internacional, cómo denunció que en algunos países como Egipto, Pakistán, Arabia Saudita, empezaron a limitar demasiado a las ONGs, a todas las ONGs que iban ingresando, les daban controles muy rigurosos, y el gobierno tenía que controlar también todas las actividades que iban realizando. Y en casos de Azerbaiyán, China, Rusia, ni qué decirlo, ¿no? O sea, las personas que organizaban estas organizaciones, valga la redundancia, eran encarceladas directamente, pero esta tendencia es más que todo en países con tendencias más autoritarias que aquellos democráticos. Y un último punto que señala la Cruz Roja Internacional es el tema de cómo, qué tan importantes son las ONGs. Como decía, hay mucha corrupción en algunas ONGs, pero en algunas, no en todas. La Cruz Roja explica la importancia de que sean organizaciones no gubernamentales, porque les dan esta libertad de poder actuar sin ningún tinte político, sin ningún interés aparte, sin ningún interés empresarial, ideológico. En muchos países donde existen riesgos, donde existen crisis, donde existen guerras, desastres naturales, y que tengan esa libertad de poder actuar, de poder expresarse y de poder preocuparse también por la población que lo necesita, y que también que el gobierno llegue un momento en el que no puede llegar a cubrir estas necesidades, estos problemas que está viviendo su país y también la población. Así que hay puntos negativos de las ONGs que se van formando tantas, se van formando en los mismos países, se van formando con influencia del extranjero, pero también hay algunas ONGs que buscan, ¿no?, seguir cumpliendo este tema de la protección, de cubrir las necesidades de la población, o sea, con esas visiones claras que tenían y que también se fueron desarrollando durante muchos años, y respetando también los principios con los que se formaron.
pero bueno, es un tema demasiado amplio de los ONGs para estudiar. Solo aquí en Bolivia es muy interesante ver las tendencias de cómo fueron evolucionando y cómo en la actualidad se presentan, pero es un campo muy amplio de estudiar, pero esa es la tendencia que se va viendo en el campo internacional. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan. Muchísimas gracias, Reinaldo. Realmente ese es un tema bastante amplio, como mencionas. Y bueno, ese es el objetivo también de nosotros como universidad, el tratar de aportar al conocimiento, tratar de desarrollar estos temas que posiblemente muchas personas los sepamos de memoria, ¿no? Pero mejor tratar de darle una lupa un poco más académica para poder analizar más a profundidad y poder llegar a ciertas conclusiones como las que llegó Jonathan, por ejemplo, el tema de si bien tenemos algunas ONGs que pueden ser un poco dudosas en su actuar, también tenemos ONGs que son muy buenas, ¿no? Y aquí en Bolivia hemos visto ONGs que han tenido mucho éxito, que cumplieron bien su papel o que están cumpliendo bien su papel, ¿no? Entonces, siempre recomendar a todos el hacer academia, el seguir con la investigación para poder llegar siempre a la verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que siempre estén con nosotros, suscríbanse y estén atentos a cualquier otra nueva publicación que tengamos. Un saludo.